Radio Amplitud AM 660. AM 660 Radio Amplitud. Las minas, los buenos puertos, las industrias y las lluvias hacen de cualquier país un rico emporio. Son necesarios ideales de cultura para que en él haya una patria. ¡Vivamos como galegos! Buenas tardes, gracias por estar ahí, por permitirnos ser su compañía con la emisión número 1222 de Con Vos, correspondiente al domingo 16 de enero de 2022. En la operación técnica informatizada de este programa, el señor Eber Galeano. En la conducción, yo, el de siempre, Ramón Suárez Omuyo. Este programa, esta transmisión puede ser seguida a través de la página Facebook Con Vos y también a través de la página de la emisora www.radioamplitud.com.ar, y es transmitida en dúplex por FM 90.3 Radio 9 Galicia de Ponteareas, del condado de Paradanta, en la provincia de Pontevedra. Esa emisión puede ser seguida a través de www.radio9.gal. Así que a toda la gente de Radio 9, nuestro saludo afectuoso de cada domingo, a sus directivos, al personal y a la gran audiencia de Radio 9 Galicia de Ponteareas, pensando que son vecinos, que son de Salvaterra de Miño. Me trabé ahí un poquito, bueno, un cariño grande para todos y todas, y les cuento que ahora mismo en la transmisión por Facebook, además de verme a mí, tienen un precioso fondo de pantalla que es uno de los más emblemáticos castillos gallegos, el castillo de Pambre, el único que no fue destruido durante a revolta dos Irmandiños. El castillo de Pambre o Castelo de Pambre está en el municipio de Palas de Rey, en la provincia de Lugo, municipio del que hoy vamos a hablar con Ana Vila Portomeñe, y por eso la foto de pantalla es ese emblemático lugar. Bueno, yo soy jubilado. Soy jubilado, eso es una bendición, porque quiere decir que los jubilados rasos, ¿no? Después están los de privilegio, que algunos se jubilan a los 40 y pico de años, cosas así. No, yo me jubilé a los 65 y 3 meses, después de aportar durante 47 años y 3 meses. Cobro la mínima, como es ley de prepotencia en este bendito país, porque el país es bendito y no tiene la culpa de muchos de los ciudadanos que después lo andan representando en distintos ámbitos. Bueno, digo que soy jubilado, es una bendición porque quiere decir que llegué a una edad en que me pude jubilar, y vivir muchos años no deja de ser una bendición, porque uno vive muchas experiencias, porque, como voy a decir luego en una
en una parte de nuestro programa que creo que va a ser muy, muy linda, muy grata para todas. Yo soy hijo, lógicamente, soy nieto, soy padre, soy abuelo, y para eso hace falta llegar a una edad avanzada, ¿no? Así que como jubilado, esta semana leí una carta que escribió otro jubilado. En este caso, él mismo hace la diferencia entre mi categoría, la de los jubilados que somos mayoría, los de la mínima, y jubilados ricos como es este señor, podríamos decir. Pero escuché su carta y dije, la leí, perdón, y dije, yo quiero compartir con la audiencia con vos, a la que sin duda también integran muchos y muchas jubiladas, y me sentí tan identificado que por eso la quiero compartir. Dice, el título es Felices Vacaciones, Luana, y entre paréntesis acota, de un jubilado. Señora Luana Volnovich, jefa del PAMI, soy uno de los jubilados que integra el quintil más alto de los pasivos, lo que yo decía, ¿no? Es de los que ganan bien. Y acota, entrecomillado, sin privilegios, o sea, de los que ganan bien porque han aportado mucho desde su actividad laboral. No son de los que ganan bien por haberle tocado una jubilación de privilegio, como pueden ser los diputados, los políticos, ¿no? Bueno, dice así, el quintil más alto de los pasivos, sin privilegios, a los cuales, y a pesar de una vida de aportes al sistema previsional, alrededor de 45, digamos, el gobierno bonaerense, sin disidencias de la Rosada, alguna vez calificó de jubilados ricos. La administración de Kicillof es gente como usted. Quiero decir, de su pensamiento, afecto a las discordias y los deditos levantados en defensa de la moral pública y la justicia tribal, no ya la justicia social del peronismo de antaño, justicia para los de la tribu propia, o los que pasan por las urnas para agradecer dádivas que salen siempre de los mismos bolsillos. En verdad, esos jubilados ricos, muchos de ellos con el único ingreso de su haber, somos quienes en buena parte financiamos el festival de bonos adicionales, pagos extra y demás prestaciones sociales, algunas con justo derecho, otras solo una simple beneficencia sin control sobre si corresponden o no, que reparte la ANSES, la otra gran caja jubilatoria del Estado que dirige su colega Fernanda Raberta. Ambas kirchneristas de paladar negro, ambas stars, estrellas, en ascenso del elenco estable de la Cámpora. Puede ocurrir, apenas pasan los 40 años, sangre joven en la política, puede fallar. Supe de su tropezón por las vacaciones en el Caribe mexicano.
La vocera presidencial Gabriela Cerruti dijo que usted trabajó mucho en estos 2 años y que tiene todo el derecho de ir de vacaciones donde quiera. Quiso terminar la polémica, pero la potenció. Algunos trabajamos toda una vida y nuestras jubilaciones van en brusco descenso. Ciertamente, la jefa del PAMI tiene el derecho normativo a su favor. La Constitución legitima entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino. Permítame decirle, señora Volnovich, que un trago en la barra de un bar en playas de arena blanca y aguas cristalinas no semeja a un derecho en estas circunstancias. Como mínimo, podría decirse que vulnera códigos éticos. Sentirse feliz desde un enclave caribeño con su sueldo público al ver en las redes a jubilados que chapotean en las termas nativas con temperaturas de infierno y en pleno rebote pandémico es, ¿cómo decirlo?, más una hipocresía que una satisfacción de funcionaria por el deber cumplido. Deber, no derecho. A juzgar por la reacción social que se generó, ha sido una mala idea, señora Volnovich. Sobre todo porque los ciudadanos comunes enfrentan tropiezos burocráticos, gastos extra y justificaciones posteriores acerca de sus viajes al exterior. Imagino que usted no pasará por semejantes controles y lupas inquisidoras, más propios del auge de un sovietismo de museo que de esta época de progresías anunciadas y rara vez concretadas. Usted va, disfruta, se vuelve y ya está. No rinde cuentas. Usted administra el PAMI, organismo autárquico, con su propio presupuesto y manejos de fondos, pero todos los jubilados mantenemos esa obra social y el sueldo de funcionarios y empleados. Perdone que me cite. Acá veo mi último recibo del mes de diciembre. Me descontaron para el organismo que usted dirige 16.292 pesos con 38 centavos por efecto aguinaldo. Lo normal sería un estimado de 10.000 pesos mensuales. Si es para los viejitos que disfrutan en las termas, nada que objetar. La poda hasta genera una bienvenida empatía. Ahora, si es para disfrutar tragos en el Caribe con su novio, número 2 en la nomenclatura de la obra social de los jubilados, el sentimiento ya cambia. Semeja algo así como una rebelde cólera, rabia pura. Luana, no es mi intención multiplicar el disgusto que ya le causa este viaje, pero usted no ignora que el gobierno puede mostrarle al FMI que bajó el déficit fiscal previsto en 4,5% del Producto Bruto Interno a poco más del 3,1%, según datos oficiales de economía, por la alta licuación del gasto previsional. Estimaciones privadas hablan de una baja del gasto público del 8% en 2021,
siempre con jubilaciones y salarios al tope del sacrificio de los bolsillos. Y eso que hubo billetera libre para la campaña y cerrada para los jubilados ricos y la mayoría de los asalariados comunes. ¿No se ofende si le recuerdo que además el organismo que usted dirige se benefició con la reasignación de partidas de 2021 por encima del presupuesto original? Son fondos extra que pagamos los argentinos con un pesito de más en el bolsillo por un total de 1,2 billones con B, y que fueron directo a las arcas del PAMI, la ANSES, Aerolíneas Argentinas y ministerios en manos del cristinismo. Afortunada Volnovich está entre los funcionarios que funcionan. Para no hablar del impuesto a las ganancias, Luana, siempre sospeché, entre paréntesis, hábito de periodista, que el recreo impositivo de no pagar el tributo duraría hasta las elecciones. ¿Sabe que fue tal cual? Después de 3 meses preelectorales en los que uno respiró cierto aire de equidad impositiva, ya en mi recibo de noviembre retornaron las podas 16.034 pesos con 85 centavos y en diciembre siguieron, aunque menos, 12.669 con 63. Rezo por enero. Téngalo en cuenta a la hora de encender su espíritu con mojitos, daiquiris o picantitos tequilas, tan energizantes y propios de aquellas zonas. Y la última, Volnovich, con disculpas por el abuso del tono autorreferencial, pero represento a muchos otros. El gobierno redujo en 12.000 millones las partidas destinadas a pagos de los juicios favorables a los jubilados, según el decreto de necesidad y urgencia 809/202. Mi reclamo fue objetado de inmediato, de forma como lo hace la ANSES. El trámite sigue con pronóstico incierto, mínimo de 5 a 10 años más. Cristina Kirchner tuvo más suerte. La ANSES de su colega Raverte no apeló como hace siempre, y la Cámara de la Seguridad Social resolvió dejar firme la doble pensión vitalicia de rango presidencial de 2,5 millones de pesos cada 30 días para la actual vicepresidenta. ¿Se da cuenta, Luana, por qué irrita tanto su postal caribeña? Parece que la fiesta la pagamos unos pocos. El PAMI y la ANSES son dominios de la vicepresidenta. El Caribe bien vale la obediencia debida. Bueno, vamos a ir con música. Vamos a ir con nuestro amigo y admirado Carlos Núñez, como lo hacemos casi siempre en el inicio de nuestro programa, y en este caso con un tema de la reedición de su disco en el 25º aniversario, ¿no?, de aquel primer y extraordinario disco,
que en la edición 25 aniversario recoge todos los temas del primero, pero incorpora temas nuevos. Por eso estamos reproduciendo los temas de la nueva grabación, y en este caso vamos a ir con el tema Seguidillas del Sol y la Luna. Las seguidillas también en el sur de España se las llama seguidillas. Es una música que se atribuye su origen justamente al sur de España. No obstante, hay una copla con el ritmo de las seguidillas de los trovadores de la Ría de Vigo, así que algún aporte hemos hecho por allí. Lo concreto es que ahora vamos con seguidillas interpretadas por Carlos Núñez, acompañado de Rosalén, que es una gran cantante de flamenco, las seguidillas del Sol y la Luna. Al espejo se toca el sol de mi vida, dando luz a la luna donde se mira el sol y la luna quedan nublados cuando alza mi niña sus ojos claros, sus ojos claros. Y tus bellos ojos nunca los vieran, qué hechizos me dieron ir a dormideras, mañanitas floridas del mes de mayo. Despertada mi niña, no duerma tanto, no duerma tanto. Tienes lindos ojos, lindos cabellos, los tienes revueltos y con ellos el viento me trae rosas y flores, pero no los suspiros de mis amores. Cuando de mi dueña se escapa el alma, como fierro herida me arrojo al agua, me arrojo al agua. Cabellicos de oro, cuerpo delgado, tus manos son nieve, tu pecho mármol. Cuando mi morenita su cuerpo baña, sírvele de espejo el cristal del agua, el cristal del agua. Nochecitas de julio, aires del prado, decido a mis amores que aquí me aguardan. La niña de oro, la niña de plata, el sol y la luna dan que esta patria ríe el cielo, perlas y el sol las guarda y el sol las guarda. Tienes manos blancas como la nieve, hazme algún favor que el alma lleve. Cuando mi lucero su luz esconde,
Falemos galego, dice Gil Ríos, y vamos entonces con la clásica lección de galego de cada domingo. Hoy vamos a aprender, quienes no lo sepan, las fórmulas usuales del saludo de los gallegos y de las gallegas, por supuesto. Los gallegos decimos a la mañana bos días, a la tarde boas tardes y a la noche boas noites. Y al que le decimos o a la que le decimos el saludo suele responder bos días, boas tardes, boas noites. Una forma de saludar, también ya sin referirnos a la hora específica o al momento de hacerlo, es decir, simplemente boas, boas. Como en castellano decimos buenas, en galego decimos boas. Decimos hola. Nos encontramos con alguien, decimos hola. Hay que tener en cuenta, eso sí, que en la escrita el hola gallego no lleva H. El hola en idioma gallego no lleva H. Después empezamos a saludar con preguntas. ¿Cómo va? ¿Qué tal estás? ¿Qué tal andas? ¿Qué tal che vai? ¿Qué tal? A secas, ¿Qué tal? O ¿qué hay? Esas son las formas más comunes del saludo en gallego. Las respuestas a estas últimas formas que he dicho, por ejemplo, preguntamos cómo va y qué tal estás, qué tal andas, las respuestas pueden ser muy bien, gracias, y a su vez la repregunta, ¿e ti? Muy bien, gracias, ¿y vos o tú? Otra respuesta puede ser vou indo, vou indo. Y también imos indo, porque a veces hay personas que tienden a hacer el plural cuando hablan, ¿no? Y entonces dice imos indo, aunque esté solo, dice imos indo, vamos yendo sería la traducción. Otra respuesta, va, una interjección sería va, más o menos, más o menos, más o menos. Otra respuesta posible, así, así, que también quiere decir más o menos, así, así. La otra es mucho más gráfica. Cuando le preguntan a uno cómo va y qué tal estás, qué tal andas, ya ves, ya lo ves. Así que si ya lo ves, no hay más que preguntar ni aclarar. Otra respuesta es coma siempre. Bueno, esto no es ni bueno ni malo, coma siempre, ni mejor ni peor. Ahora sí viene el que está peor, porque cuando le preguntan qué tal o cómo va o cómo estás, dice mal. Ese no está bien. Y otro u otra también puede responder regular. Lógicamente también se puede responder ben, ben. ¿Cómo estás? Ben, ben. O como din algunos aquí en la Argentina, mejor sería un lujo. Bueno, estos fueron los saludos, pero siempre después de un saludo hay una despedida. La despedida más clásica es adeus, adiós en castellano, adeus. Ata logo, que también puede ser ata después, hasta después. Deicalogo, que ya lo he explicado en alguna ocasión, quiere decir desde ahora hasta después. Deicalogo.
hasta más ver, hasta loguiño, en castellano no hay traducción, sería, sí, a ver, no se usa, digo, hasta lueguito. Hay gente que alguna vez lo he escuchado, sí, hasta lueguito. Bueno, eso es hasta loguiño. Estas son en general las fórmulas más usuales del saludo en Galicia y de las respuestas al mismo y también de la despedida. Bueno, ahora viene el que yo considero que va a ser un momento radial muy importante de nuestro programa. Yo anuncié en la promoción de la emisión de hoy de que volvía el rap a Con Vos. Alguna vez hemos pasado temas de raperos y lógicamente cada vez que lo hice fue porque me parecían letras con mensaje, ¿no? Bueno, la de hoy a mí por lo menos me emocionó y me emociona. La escuché varias veces, tuve que hacer un trabajo de recopilación para poder compartir con ustedes la letra en castellano. Eso provocó que lo escuche reiteradamente y me sigue emocionando. Se trata de un joven gallego que ahora tiene 19 años, se llama José Maceda, es nacido en Viveiro y artísticamente se presenta como X, la X por José Maceda, X Maceda, y entre tantos temas que ha compuesto y que sigue componiendo, digo, tiene 19 años. En el año 2020, justamente el 24 de diciembre, Nochebuena, perdió a su abuelo al que él llama Paparreyo, y en ese momento compuso una canción, un rap para su abuelo, que fue conocido ahora muy recientemente y que es un éxito notable, ¿no? En cuanto a audiencia y cantidad de reproducciones, este tema compuesto por José Maceda. Repito, es un chico que ahora tiene 19 años, que cuando escribió el tema tenía 18 y que es un estudiante de la carrera de Filología Galega en la Universidad de Santiago Compostela, con una nota media de 9,9. 9,9 es el promedio de la nota de este chico en el segundo esta nota fue la que logró 9,9 en el Instituto de Enseñanza Secundario Vilar de Ponte de Viveiro, tras cursar Ciencias Puras. Y dice él que compagina todo bien porque le gusta aprovechar el tiempo al máximo cuando tengo la fortaleza psicológica necesaria. Siempre intento buscar un poco para hacer algo de deporte
y me gusta ir al gimnasio 3 veces a la semana, aunque desde el confinamiento no voy. Y en cuanto al estudio, si estoy en casa 5 horas mirando para la pared, prefiero ir 3 a la biblioteca y que me quede tiempo libre para hacer otras cosas. Me gusta mucho juntarme con los amigos y prácticamente todos los sábados quedo con ellos en vernos a las noches. Me da el tiempo para todo. Confesó que conoció el mundo del rap gallego al descubrir a la banda Dios que te creu, que si yo no me equivoco fue la primera que emitimos en este programa. Y dice en relación con esto: siempre escuchaba rap en castellano, pero mis hermanas siempre ponían música en el coche, y siendo pequeño una vez pusieron una canción de Dios que te creu, un grupo gallego. Flipé. En mi mente de niño pequeño solo escuchara el gallego en la casa, en la televisión gallega y a veces en la escuela, y quedé flipando con que se podía hacer rap en gallego, contó José Maceda. Bueno, repito que hoy vamos a escuchar la canción que dedicó a su abuelo. Yo previamente les voy a hacer la lectura de esa letra en castellano y a mí me conmueve absolutamente toda la letra, pero hay una parte en que supuestamente él le habla a su abuelo y le dice: tengo miedo de olvidarme de tu voz. Tengo miedo de olvidarme de tu voz. Y yo, que como dije antes, lógicamente fui nieto y soy abuelo, esta frase me conmueve tremendamente. Que el nieto diga: tengo miedo de olvidarme de tu voz, porque además se dice, yo creo que está estudiado y documentado, que lo primero que se olvida de las personas es la voz. Todos nosotros recordamos a nuestros familiares o a nuestros seres queridos que ya no están físicamente con nosotros, pero es cierto, recordamos frases, recordamos retos, yo recuerdo muy bien retos, recordamos elogios también, por supuesto, recordamos escenas cariñosas, pero realmente el tono de la voz del ser querido se ha perdido. No podemos recuperar con nitidez cómo era el tono de voz de esa persona querida. Y en este caso, este chico rapero gallego le dice al abuelo: tengo miedo de olvidarme de tu voz. Toda la canción es conmovedora y maravillosa, pero ahora quiero compartir con ustedes la letra en castellano. No te puedes dar una idea de lo que te echo de menos. Escribo esto porque quiero que lo escuches antes de irte. Tengo miedo de que hacerlo pueda preocuparte. Aunque en 18 años nunca te vi triste, la positividad era tu forma de cuidarme, de cuidarnos, de cuidarte. Ir por la vida con una sonrisa sin importar el problema que estuviera delante. Como cuando me dijiste que eso del cáncer eran solo unos bultitos que iban a tener que quitarte, que todo seguiría como antes,
Pero joder, pasa el tiempo y nada es como antes. El sábado pasado no podías ni levantarte sin que viniera papá para ayudarte. No hay nada en la vida más triste y desesperante que ver cómo alguien que quieres pierde luz hasta apagarse. Le doy gracias a Dios porque tú aún no te apagaste. Con lo fuerte que fuiste siempre, sigo confiando en que tardes. Ya hace 2 meses que escribí lo de antes y 1 que nos dejaste. Decirte eso en aquel momento no iba a ser bueno para nadie, así que preferí intentar disfrutar de ti todo lo posible hasta que el momento llegase. Y llegó el 24 de diciembre. Todo fue muy rápido y a la vez muy lento. Me pasaron por la cabeza 1.000.000 de momentos que quiero inmortalizar para que no me los joda el tiempo, aunque todo en esta vida lo jode el tiempo. Queremos luchar contra la muerte y nacemos perdiendo. Queremos trascender de la materia y ser eternos, pero polvo somos y en polvo nos convertiremos. Lo peor es que lo sabemos, aunque hagamos como que no. Tengo miedo de olvidarme de tu voz. Ojalá poder tatuármela como tu mano con la del niño. Tengo miedo de olvidarme de los paseos, de los secretos, de esas cosas que solo sabíamos los dos, de esos barcos que pintabas en la playa que hoy es cemento, de esos días ya en la ría antes de que saliera el sol. Me quedaron grabados en la retina los paseos llorando en el puerto para que no me vieras, cuando ya sabíamos que sería cuestión de días y lo único que queríamos era que no sufrieras. Papá llorando por todo lo que te quería, con palabras forzadas diciendo que era ley de vida, mientras yo solo podía pensar en que no volvería a ver Son Goku en el sofá apoyado en tu barriga. Y luego le habla a su abuelo como si lo tuviese ahí a su lado y le dice: hola Pepiño, espero que te guste. Dudé mucho si enseñarte la primera parte en su momento, pero bueno, después me pareció que era mejor que no y tal. Y bueno, eso, que sepas que te queremos mucho, que te echamos mucho de menos y que sé que estás viendo todo esto desde un agujerito. Y nada, eso. Hasta vernos, amigo. Te quiero mucho. Bueno, me sigo emocionando como nieto, como abuelo, como nieto y como abuelo. Ahora lo vamos a escuchar a este jovencito, repito, que escribió el tema con 18 años y hoy tiene 19, y así le canta a su abuelo Paparreso. Escribo
isto porque quero que os coites antes de irte. Teño medo de que facelo poda preocuparte. Aínda que en 18 anos nunca te vin triste, a positividade era a túa forma de coidarme, de coidarnos, de coidarte. Ir pola vida cun sorriso sen importar o problema que estivera adiante. Como cando me dixeches que eso do cáncer eran son os bultiños que iban ter que quitarche, que o resto seguiría como antes. Pero joder, pasa o tempo e nada é como antes. O sábado pasado non podías ni levantarte sen que viñera papá para axudarche. Non hai cousa na vida máis triste e desesperante que ver como alguén que queres perde luz ata apagarse. Dolle grazas a Deus porque ti ainda non te apagaches, co forte que fuches sempre sigo confiando en que tardes. Xa fai 2 meses que escribín o de antes e un que nos deixaches. Decirche so daquela non ia ser bon pa naide, así que preferín intentar disfrutar de ti todo o posible até a que o momento chegase. Chegou o 24 de decembro, todo foi moi rápido e a vez moi lento. Pasáronme pola cabeza 1 millón de momentos que quero inmortalizar para que non mos joda o tempo. Aínda que todo nesta vida o jode o tempo. Queremos loitar contra a morte, nacemos perdendo. Queremos trascender da materia e ser eternos, pero vos somos en pó, nos convertiremos. O peor é que o sabemos, aínda que faigamos como que non te podes dar unha idea do que te boto de menos. Teño medo de olvidarme da tua voz, oxalá poder tatuarma como a tua mao coa do neno. Teño medo de olvidarme dos paseos, dos segredos, desas cousas que só sabíamos os dous, desos barcos que pintabas na praia que hoxe é cemento, deses días xa na ría antes de que saíra o sol. Quedáronme gravados na retina os paseos chorando no porto para que non me viras, cando xa sabíamos que sería cuestión de días e o único que queríamos era que non sufriras. Papá chorando por todo o que te quería, con palabras forzadas dicindo que era lei de vida, mentras eu só podía pensar en que non volvería a ver Son Goku no sofá apoiado na túa barriga. Hola Pepiño, espero que che guste. Duvidei moito si ensinarche a primeira parte no seu momento, pero bueno, despois pareceume que era mellor que non e tal. E bueno, eso, que sepas que te queremos moito, que te botamos moito de menos, e que sei que estás vendo todo isto desde un furadiño. E nada, eso, ata vernos, amigo, quérote moito. Pulpo a feira, empanada gallega, callos, puchero a la española, cazuela, paella, pastas caseras. ¿Viajar a España? No. Estas y otras exquisiteces, saboréelas en el restaurante Otoyo, Avenida Belgrano 1825, frente a Longueira. Teléfono 4-372-5182. Buenas tardes, don Ramón. Habla Sara de Hurlingham. Ay, mire, lo felicito a ese señor que dijo todas esas verdades. Y a usted por repetirla por radio. La verdad que lo felicito, don Ramón, y es cierto. Mi marido pagó 45 años la jubilación y yo estoy cobrando la mínima de él, porque pobre no pudo pagar más dinero, aportar más dinero porque no podía para tener una jubilación mayor. Así que lo felicito, perdóneme, pero es lo primero que le tenía que decir, lo estaba escuchando. Bueno, le mando muchos cariños a usted, que pase un hermoso día. Y a Ever también, que lo quiero muchísimo, y a toda su familia, y muchas bendiciones para todos los de la radio. Chao, querido. Buenas tardes, un mensaje para el señor Ramón Suárez Omullo. Habla Ángel, estoy escuchando con mi mujer y como siempre, todos los domingos, esta linda costumbre, este lindo ejercicio de pensar junto con usted, de aprender a través de su programa los valores, costumbres de nuestros antepasados y contraste fuerte, cotejando con lo que ocurre en nuestra realidad. Realmente uno se da cuenta de la falta de valores, la inmoralidad de los funcionarios, que no suben por arte de magia, sino que suben porque en el pueblo también hay mucha inmoralidad, mucha falta de valores, y que vota a estos referentes, estén de un lado o del otro, del color político. Así que estas cosas siguen pasando y van a seguir pasando en tanto en cuanto quienes tenemos el derecho al voto no ejerzamos el cambio. Y también, claro, que los que tienen el poder político de postularse
realmente respondan al pueblo y no a los intereses de afuera, como viene ocurriendo hace tanto tiempo, desgraciadamente. Mandamos un fuerte abrazo y continuamos escuchando el programa. Que esté bien. Adiós. Bueno, muchas gracias a Sara de Hurlingham y Ángel y Edith de Quilmes. Gracias. Y Sara me hizo recordar que no dije el nombre del autor de la carta. El autor de la carta es el periodista Osvaldo Pepe. Él fue, no sé si actualmente desempeña alguna tarea en Clarín, creo que no, pero durante años fue secretario de redacción o director, tenía un importante cargo en el diario Clarín, el señor Osvaldo Pepe. Y bueno, gracias. A través del Facebook nos saludó José Augusto González Navarro, que dice: hola Ramón, boas tardes, escoitando o programa coa miña nai, unha fonda aperta. Aperta forte, José Augusto, bico para túa nai. Y Benita Losada, que nos dice: buenas tardes Ramón, gracias por acompañarnos una vez más como cada semana. Seguimos disfrutando de la audición. Buena semana, cariños. Bueno, lo mismo para vos y tu familia, estimada Benita. El domingo anterior se juntaron algunos mensajes para el último momento del programa, y uno de ellos era de Emilio de San Justo. Así que, Emilio, ya estamos en el final de la primera hora, pero a ver si en la segunda podemos hacerlo, y si no quedará para el próximo domingo. Pero lo primero que vas a tener que hacer es revisar quiénes eran esos patrones tuyos, porque yo entendí que eran gallegos, y entonces me preguntabas acerca de una comida que hacían con migas. Bueno, lo primero que te digo es que seguramente no eran gallegos en la acepción académica de la palabra, sí gallegos argentinizados, donde todos los españoles pasan a ser gallegos. Pero trata de memorizar, Emilio, que debían ser de alguna otra autonomía española y no justamente de la gallega, aunque también podría ser. Pero quiero contar después de qué se tratan las migas, que es una comida así española, pero no justamente de la comunidad gallega. En algunas comunidades son muy conocidas las migas, pero no en Galicia. Por eso digo que hagas un poco de memoria a ver de dónde eran esta gente, que podrían ser castellano leoneses, podrían ser andaluces, aragoneses, de cualquier lugar de la península, españoles, lógicamente, pero no justamente gallegos. Bueno, nada, antes de ir a la tanda de Radio Amplitud, vamos a tratar de escuchar un temita musical. El grupo Jardín Desordenado, un grupo integrado por gente amiga y muy querida, y el tema Tanto de una gran poeta viguesa. Sei como fun pisando tanta terra, tanto asfalto, que foi de tanta chuvia, de tanta neve, de tanto inverno. Non sei nada de tanta area, de tanto mar, de tanto agosto, que foi do meu cabalo, do meu can, de tanto brado. Estou perdendo as palabras,
xa non teño argumentos para topar a trésica pertenza da brancura. Receito a man que mece amor e volvo a xuventude, como a paisaxe na sanela do tren que foxe. Non sei do que foi, tanto de tanto, e agora apenas nada. Tanto de tanto, un sopro de silencio no medio desta calma. Non sei do que foi, tanto de nada. Xa podemos vivir sen ideais, sen amor, sen amigos, porque nada foi certo neste universo trampa. Todo o que me doe queda inservível ao pé da escaleira, adornando a paisaxe como a maza que morre na erva. Non sei do que foi, tanto de tanto, e agora apenas nada. Tanto de tanto, un sopro de silencio no medio desta calma. Non sei do que foi, tanto de nada. Non sei do que foi, tanto de nada. Radio Amplitud. Desde San Justo, provincia de Buenos Aires. Estás escuchando Radio Amplitud AM 660. AM 660 Radio Amplitud. Los lunes de 20 a 22, toda la actualidad del Club Atlético Independiente la encontrarás en Tribuna Roja, un espacio con notas, análisis, debates y la voz del hincha, con la conducción de Roberto Anocaro y la colaboración de Pascual Pietropaolo y Sebastián Bermúdez. Los lunes de 20 a 22, Tribuna Roja, por AM 660, Radio Amplitud. Verbo que te abre horizontes. Hay un verbo que genera esperanza. Hay un verbo que te anima a confiar. Ese verbo es vivir. Por eso te invitamos los miércoles desde la hora 11 y hasta la hora 15 al programa Vivir, con la conducción del teólogo Claudio Rizzo. No lo olvides, los miércoles a las 11 de la mañana, aquí en AM 660 Amplitud. Claudio Rizzo te espera. Para toda la gente de La Rioja, Radio Amplitud te invita a escuchar me voy por largos caminos. Homenaje a La Rioja. De volver y en homenaje. Conduce Francisco Chacho Leiva, los miércoles de 9 a 10 por AM 660. Homenaje a mi Rioja, vela y se me antoja mi copla de ser. ¿Te gusta conversar? ¿Sos suelto de lengua? Charlando con Walter. Conducción, Walter de Ferrari. Los domingos de 18 a 20 horas. Por Radio Amplitud, AM 660. Nosotros estamos. ¿Vos estás? Currao, el nombre del herraje. Currao, calidad, diseño, tecnología, líder en el mercado argentino, presente en todas las mejores casas de herrajes del país. Currao, el nombre del herraje. www.fratellicurrao.com.ar. Sedima, Centro de Discapacitados de La Matanza.
Entidad de bien pública reconocida por el municipio de La Matanza con personería jurídica de la provincia de Buenos Aires, fundada el 14 de abril de 1987. Su objetivo es integrar al discapacitado mediante el deporte y facilitar su inserción laboral con sus pares y con la sociedad en general. Esta asociación nuclea todo tipo de discapacidad. Se encuentra regido por una comisión directiva presidida por Leonardo Mariño. Su sede se encuentra ubicada en Arieta 3950 San Justo. Teléfonos 4-651-7477. Acompañar significa contener. Acompañar significa instruir. Acompañar significa estar presente. Acompañar significa compartir. Renova tu vida y tu fe junto al teólogo y escritor Claudio Rizzo. Por eso, te invitamos todos los domingos, desde las 20 horas y hasta la hora 12, a formar parte del programa Acompañándote. Te esperamos para compartir tus alegrías, tus tristezas, tu fe y ansia de Dios y poder escuchar atentamente los ciclos formativos que Claudio Rizzo viene dando en la vida radial. Los domingos, desde las 20 y hasta la hora 0, aquí en AM 660 Amplitud. Te esperamos en el programa Acompañándote, con la conducción del señor Claudio Rizzo. Radio Amplitud. Desde San Justo, provincia de Buenos Aires. Estás escuchando Radio Amplitud, AM 660. AM 660 Radio Amplitud. Bueno, Juan Pardo, que quiero que me leves a Galicia, dice, nos imos a Galicia porque nos imos encontrar cos latellos de Ana Vila Portomeñe. Ana, moi boas tardes. Moi boa tarde, aquí dende Galicia, con unha temperatura así algo agradable, inda que estamos no inverno, pero bueno, moi ben por aquí. Bueno, pois supoño que comparado co que tivemos nos onte aquí en Buenos Aires, que foi realmente un forno, onte a tarde aquí a sensación térmica pasou dos 46 grados, así que foi unha cousa tremenda, non? Pero que cadra por ser verán, mágoa que eu, por exemplo, dende as 9 da noite estou sin electricidade na miña casa, entón o que me está pasando a min estálle pasando a moitísima xente, incluso o meu prácticamente non é nada porque aínda non son 24 horas, se ben xa estou prevendo ter que botar ao lixo a comida que está no freezer e eso, non? Pero digo, comparado con xente que leva dende as navidades sin servicio de electricidade nas súas casas, o meu é realmente moi pequeno. Pero nada, imos a ir a cousas máis gratas, Ana, imos a ir a que ti, que eres unha muller privilexiada,
privilexiada no sentido de vivir no medio rural, que moita xente no mundo está redescubrindo como un xeito de mellorar a calidade de vida. Polo menos é o que lle pasou a dous peregrinos que foron a Santiago de Compostela, e despois de Santiago fixeron este camiño que agora está moi de moda, que é ir ata o camiño, ata o kilómetro cero, hasta Fisterra, e ali coñecéronse. El é de Zaragoza e chámase José González, e ela é suiza e chámase Francisca Kollers. En xaneiro coñecéronse, xaneiro do ano pasado, e cando empezaron a falar, bueno, remataron indo a establecerse a esa comarca de Palas de Rei, en Lugo, non tan afastada da túa terra, tampouco limítrofe, pero bueno, eles foron a vivir a Palas de Rei. Que che parece, que reflexión tes ti, que lóxicamente sempre viviche nese ámbito, pero sabes moi ben como é a vida nunha gran cidade como pode ser en Zaragoza, ou imaginamos e sabemos incluso polos galegos que emigraron no seu momento a Suiza a diferencia en vivir en esas grandes urbes europeas, o que representa vivir nun paradiso como Palas de Rei. A ver, o que dices ti non me brilla, o sea, non vivo en Palas de Rei, non me queda moi lonxe, de feito, bueno, pois teño estado varias veces ali, e pareceme unha maravilla, non? Que xente que decida voltar ao rural ou que se encontren de algún xeito e decidan formar un negocio ou unha familia no medio rural, pola calidade de vida, por a tranquilidade que teñen e por estar en contacto ca natureza e cos animais, non? Neste caso, pois é unha anécdota moi bonita, porque eles decidiron, aparte deso, formar ter un negocio aí e vivir deso no camiño, non? Entonces, bueno, é unha historia, pois eu estuve lendo así un pouco por encima, non a coñecía personalmente a ningún deles, pero bueno, encántame que moita xente volva desa maneira ao rural. Pois Xosé di concretamente: vendí mi empresa para venir. Los dos peregrinos pasaron un mes juntos en Muxía, es lo que dice la nota del periódico, tras llegar al fin del mundo, y después cada uno volvió a su ciudad natal. Pero José rápidamente regresó a Galicia porque desde que cruzó la frontera peregrinando no tuvo ni una duda de que era su lugar. Decidí vender toda mi empresa y con el dinero que me quedaba compré esta casa que en aquel momento era una ruina, cuenta. Su experiencia en la construcción le permitió darse cuenta a primera vista del potencial que tenía, así que él mismo se puso manos a la obra para levantar el Castillo del Lobo. Me encantó hacerlo porque nunca había trabajado con piedra, cuenta. Era un proyecto conjunto con Francisca, aunque a la suiza le costó más instalarse en Galicia. Al principio no me llamó, pero desde que me mudé descubrí la magia de su naturaleza y ahora no me iría de aquí. Estuvieron reformando la casa durante 4 años hasta hacerla milímetro a milímetro como habían soñado. Después de la vivienda vino a construir en el castillo su familia. Tuve a mis 3 hijas en casa con la ayuda de matronas porque sentía que era mi hogar como ningún otro, relató Francisca.
sus pequeñas de 13, 8 y 2 años también disfrutan del estilo de vida de sus padres. Bueno, por lo que dice aquí, tienen una huerta y tienen este castillo del lobo donde realizan y venden artesanías. Sí. Así que bueno, inmediatamente... Incluso tienen una parte que dan, o sea, utilizan el castillo del lobo, que es en la casa, como negocio y como vivienda. Es decir, hay gente que incluso de allí de los alrededores, no solo los peregrinos, ellos se dedican también a dar masajes y la gente de los alrededores aprovecha. Al principio pasa como en muchos otros sitios, que viene la gente extranjera y tiene un poquito de miedo, quién vendrá, qué serán, qué querrán hacer, ¿no? Bueno, yo creo que es fantástico la idea de ellos, y la comodidad que tienen y la tranquilidad que tienen en el negocio, pues es fundamental. Bueno, pois en estes latexos de Ana de hoxe, posiblemente esta historia che movilizara algunha idea para reflectila en algún poema, pode ser, ou vou demasiado lixeiro? A ver, non vas moi desencamiñado, pero bueno, o poema quero decir que non tiven tempo a inventarme un en concreto, porque tuve unha semana así algo liada e algo complicadiña así noutros aspectos. Sabedes que estando nunha aldea, bueno, pois hai cousiñas, e eu tamén tuve os meus proxectos que estuve facendo aí con outras mulleres en Lugo. Bueno, non se me ocurriu así un poema tal, porque non me deu tempo. Pero claro, si teño é un pelín largo, non sei se me dá tempo a lelo, senón pois leo vosotros, que se titula No compañía do lobo, lle como unha pequena lenda en forma de poema. No, por suposto que vas a ter todo o tempo que precises para lelo, pero acabas de decir, entre as multiplicidade de tarefas que normalmente realizas, de que estiveches aí con un grupo de mulleres que tamén coido que se dedican a poesía ou algo, ou polo menos a temas culturais. Quen sabe, bueno, algún día, isto estáse me ocurrindo agora mesmo, quen sabe algún día poderíanos achegar a conversa con algunha delas, podería ser a través de algunha grabación previa que fixeras ti con unha delas, ou participando nestes latexos. Bueno, xa digo, en algunha ocasión excepcional, porque, bueno, non, xa sei que non é algo doado, nin é o espírito dos latexos de Ana, no? Latexos de Ana son latexos de Ana, pero se algún día che parece que pode haber un tema que poida convocar así a presenza de algunha coñecida, compañeira, o que sexa, que a ti che pareza, bueno, están a ver. O que quero decir é que o programa está sempre aberto ás inquedanzas que poidas ter ti, que en definitiva eres quen moviliza os latexos de Ana, non? Eu encantada. Neste caso, bueno, xa falaremos noutro programa, noutra ocasión, por exemplo, do tema que nos levou a facer isto de Lugo, que non é cousa miña, que é cousa do museo e demás mulleres. Non é poética solo, senón que son mulleres, falase de mulleres do rural, do que temos cada unha de nós. É un proxecto moi, bueno, que ten varias partes, non? Pero bueno, eso falámoslo pois no próximo domingo, e comentovos un pouquiño, porque incluso toco o tema tamén da inmigración, comento vos algo cando que irades. Bueno, xa dixeches ti o próximo domingo. Así que bueno, eso cando que irades vos, ou se tedes outra, se xurde, por exemplo, outro tema, pois non hai problema, eu estou a dispor de túa e máis das persoas que están ao outro lado da radio, das ondas, po que queiran. Eu tiña un temiña que xa cho vou adiantando, que para min é de moitísimo interés.
os galegos medramos, sobre todo os da miña quinta, digamos, e quintas anteriores e algunhas posteriores, medramos con un aliado extraordinario que o porco, non? O porco para Galicia rural foi unha cousa realmente extraordinaria. Pero acabo de ler esta semana que se fixo o primeiro trasplante de corazón dun porco a un ser humano. Entón, bueno, o primeiro que pensei é tanta vida que nos deu o porco como alimento en Galicia, e hoxe que nos poda dar vida a través do seu corazón, porque os corazóns dos humanos non están dando abasto para cubrir todas as necesidades que hai de implantar corazón, non? Entón, que os porcos nos poidan dar tamén o corazón para a vida, pareceme que é a gran noticia da medicina que está por sobre o COVID e por sobre todo iso, que no futuro as persoas que o precisen poidan seguir vivindo porque un porco lle deu o corazón. Pero deixo xo, iso era unha idea, pero bueno, deixámolo para máis adiante. Deixámolo aí porque tamén o que diste para outro programa e para outra idea. Imos agora con ese poema que preparaches para hoxe. Vale, pois titúlase Na compaña do lobo. E di así: xa casi se estaba facendo de noite cando voltei de ver a miña amada. Ao chegar a un soto de carballos por onde ia o camiño que eu pisaba, notei como os pelos se me alpurizaba. Algo pasou xunto a min sin velo, pero notei como no pantalón me tocaba. Por moito que mirei ao meu redor, de verdade que non vin nada. Apurei un pouquiño máis o paso, porque o día xa non alumaba, cando algo me fixo xirar a cabeza e atopar unha fermosollada. Como a 50 metros de min un gran lobo gris estaba, non se movía nin decía nada. Eu somente latexaba. Sen pensar no que facía, deille con medo a espalda e seguín de cara á aldea mentres os meus pés apuraban. Sabía e sentía que me seguía, mais eu non lle dei a cara, e casi chegaba a casa cando oín a súa fala. Non sei ben o que dixo, ou se non dixo nin palabra, somente sei o que oín e se me quedou na alma. Co corazón moi alterado, cheguei á porta da casa. Nada había xunto a min, na mentres os cans ladraban. Nada dixen ao chegar e fume direitiño á cama. Custoume poder dormir, sabendo da miña andaina. Seguía o barullo dos cans, porque fora algo estaba. Eu daba voltas e pensaba no lobo que me acompañara. Sen querer debín dormir, nesa noite encantada. Agora, ca luz do día, pareceume que soñara. Algo había de terra diante da porta da casa, e nela unhas pegadas que realidade daban. Non me teñas medo, soi o che fago compaña. Quen non ten maldade merece vivir respetada. Esas foron as verbas que daquele eu escoitara. Hoxe están guardadas na miña filla Ana. Poida que fose un soño ou tamén unha parvada, pero foi realidade que hoxe queda contada. Quizáis foi somente un ensino, dices que ben abrazaban, para que neste mundo a xente non sea nin se volva malvada. Esta foi unha pequena historia que me contara meu pai cando viña de mocear con miña nai, e seguramente a moitas persoas un pouco xa de idade pois lles lembran esas mocedades que se facían nas aldeas antigamente. Agardo que vos gustara. Fantástica, Ana. Mentre la lías, eu pensaba que meu pai tamén algún día me contou unha historia moi parecida. Tamén o acompañou un lobo pola noite, e el decía que a defensa que tivo contra o lobo fora encender o foco, non? O que aquí en Argentina decimos unha linterna, e foi co foco encendido, pero o lobo tamén dende algún sitio do camiño
chegou ata a casa con el, así que mira como se emparentou o teu poema con un grandísimo recordo meu, que pensaba que a tanta xente lle haberá pasado en Galicia, non? Porque nada, iso, o lobo é parte do rural, é parte da nosa vida tamén. Ana, graciñas, boa semana. En que andades no campo en estes tempos? Cales son as tarefas? Nestes momentos, pues sementamos os allos agora no mes de xaneiro. Hai xente que xa o fai antes, pero bueno, no mes de xaneiro polo San Vicente é unha época de sementar o allo. Tamén poñemos ás veces a horta, o que é as coles, nada, nos de momento estamos aí agardando un pouquiño, porque tamén queremos facer a matanza, entón pois será o tema que seguramente, como diste, o porco que nos dá tanto, pois o seu corazón deixará de latexar de algún xeito, pero seguirá latexando doutro. Ainda non fixeste a matanza? Non. Na miña casa non. Bueno. Será ahora pronto, igual hacia o fin de semana que ven, pero bueno, xa falaremos e xa che comentarei. Terás que contar desa matanza, que cando un vive nunha gran cidade, afastado do rural, empeza a sentir, a ver as tradicións de outro xeito, non? Pero eu que nacín ali, que me criei e que sei o que representa a matanza e o porco e todo iso, vaime gustar moito que compartas o relato da vosa matanza cos ointes de Convós, que xa saben que un porco non é unha mascota, non é un can, non é un gato, é un animal bendecido que é alimento pros humanos, e ese foi o que lle cadrou na vida. Non é para andar facendo festas, pero son as realidades. Como dixo o poeta, nunca é triste a verdade, o que non ten é remedio. Ana, un placer falar contigo. Saúdos a Brais, a Heriberto, a túa nai. Boa semana. Boa semana. Chao. Bueno, y ahora, después de haber compartido este grato momento con Ana, vamos a escuchar justamente otro rapero. Hoy estoy muy de rap, escuchamos a José Maceda, y ahora vamos a escuchar a otro rapero que se refiere justamente al tema que hemos tratado, ¿no? A que la gente de afuera elige Galicia para vivir, porque Galicia es muy atractiva, y el rapero es Ricky, Hombre Libre, y el tema que vamos a escuchar, Vengo de Galicia. Vengo de Galicia, represento en cada rincón, en cada esquina, en cada calle, en cada puta canción. A cada sitio al que voy la represento. Aunque viva lejos de Galicia, siempre está en mi corazón. La llevo dentro, acabo emocionado siempre que regreso. Cuando viene el extranjero se va con más peso. El caldo de Galicia viene bien espeso. Falamos galego, hermano, nunca te avergüences de eso. Nuestros amigos portugueses, años en la lucha con los mismos intereses. Revolucionarios en los barrios, esos warriors. María Pita contra los ingleses. No todos los días son grises. Las chicas gallegas son guapas, pueden ser mises. Parece pequeña en el mapa, no te confundas. Galicia enamora a la gente de otros países.
Vuelven cada año a ver romper las olas, a beber vino albariño y abrazar farolas, a beberlo con más gente en la tasca que sea, o encender la chimenea y disfrutarlo a solas. Los abuelos siempre llevan pañuelos de tela, las abuelas tapan la cabeza, se hace un frío que pela. Siempre están tan orgullosas de sus nietos, si la abuela les acuna siempre se están quietos. Yeah. Galicia representa, estamos orgullosos de nuestra cultura celta, cultura de la tierra, tierra que nos alimenta, y nuestra tierra no está en venta. Galicia, o lugar máis bonito do mundo, me sinto orgulloso da miña terra. Galicia de gaitas, de lume, de orballo, de fogos con xente riquiña. Vengo de Galicia, o lugar máis bonito do mundo, me sinto orgulloso da miña terra. Galicia de gaitas, de lume, de orballo, de fogos con xente riquiña. Vengo de Galicia. Galicia es nuestra tierra prometida, no se suele decir mucho, lo sentimos en el vientre. Al fin y al cabo somos gente introvertida, no es fácil hacer amigos, pero si los haces son pa' siempre. Pongo la mano en el fuego, un gallego nunca dice adiós, dice un hasta luego. La vergüenza del gallego es no comerse el último pedazo hasta que todo el mundo ya esté lleno. El campesino es el que más trabaja, el ritual de las queimadas con traje de paja. En las hogueras de San Juan ahuyentamos a las meigas, por eso los gallegos vamos con ventaja. No puedes marcharte sin probar los grelos, agarra bien la taza o te quemas los dedos. Hay algunas comidas que son muy conocidas, no las llames patatas cocidas cuando son cachelos. Es tierra de poetas, de lobos semigallos, de lindas volvoretas, de ritos e conxuros que desfagan os feitizos, de lume nos fogares e de leite con galletas. Galicia, o lugar máis bonito do mundo, me sinto orgulloso da miña terra. Galicia de gaitas, de lume, de orballo, de fogos con xente riquiña. Vengo de Galicia, o lugar máis bonito do mundo, me sinto orgulloso da miña terra. Galicia de gaitas, de lume, de orballo, de fogos con xente riquiña. Vengo de Galicia. Algunos dicen que Galicia no es España, los políticos nos mienten para hacer campaña. Galicia es una tierra muy extraña donde algunos aseguran haber visto a la Santa Compaña. Muchos marineros cuentan sus historias, las repiten muchas veces por si fallan sus memorias. Y les entra la morriña porque aquí en Galicia la gente no es guapa, la gente es riquiña. Sobre todo nuestras mozas, si tienes suerte y las conoces te las gozas. No son tan extrovertidas como las latinas, pero en la cama son incluso más fogosas. En la Costa da Morte las olas vienen fuertes, si te metes en el mar cuidado con las corrientes. Somos un pueblo sencillo, los gallegos siempre usamos el palillo para limpiar los dientes. Yeah. Tierra de peregrinaje, llegas a Santiago y ahí empieza un nuevo viaje. Vas a Finisterra y quemas todo el equipaje, el camino es algo espiritual si captas el mensaje. Galicia rebosa belleza, todo lo salvaje que hay en la naturaleza, toda la riqueza cultural que defendemos con orgullo, levantando el puño y la cabeza. Galicia, o lugar máis bonito do mundo, me sinto orgulloso da miña terra. Galicia de gaitas, de lume, de orballo, de fogos con xente riquiña. Vengo de Galicia, o lugar máis bonito do mundo, me sinto orgulloso da miña terra. Galicia de gaitas, de lume, de orballo, de fogos con xente riquiña. Vengo de Galicia. Hola, buen día, Radio Amplitud. Bueno, exactamente no sé si es ustedes lo que han pasado a esta criatura de 19 años que ha contado la historia de su abuelo. Bueno, todos los abuelos creo que estamos todos emocionados, pero ¿cuántos nietos puede haber en el mundo como él? Uno como la palma de mi mano. 5 debe de haber, porque los demás yo no creo que se olviden, porque yo me acuerdo, cada palabrita tengo un carpetón lleno de los dibujos de todo de mis nietos, que venía siempre, no tenía una pileta pero ponía una palangana y eran felices. Así que bueno, quiero decir respecto a esta criatura, cuántos valores se perdieron
porque ya muchos nietos no nos visitan ni nos llaman. Bueno, no, por favor, no quiero hablar mal de los nietos, porque solo los llevo del corazón y es suficiente, nada más. Así que, bueno, felicitaciones por este chico que habló de su abuelo, y debe de haber muchos más también, pero bueno, gracias Radio Amplitud por pasar estas cosas, Elena. Hola, señor Ramón, yo soy María de Villa Devoto. Hace muchos años que ya lo venía escuchando con su audición y ahora lo sigo escuchando otra vez. Mi marido era fanático de usted. Quiero felicitarlo por el programa y por lo bien que explica todas las cosas. Y sobre todo lo que dice de la señora interventora del PAMI, que no tienen vergüenza. Muchas gracias por todo y suerte, y lo felicito. Hasta luego. Hola Ramón, soy Consuelo. Bueno, el programa pasado yo te mandé un mensaje, a lo mejor me alejé de la radio y no lo escuché, pero te mandé el mensaje para felicitarte porque estaba muy bueno. Bueno, hasta ahora también, el de hoy está buenísimo. Efectivamente, es muy emotivo el tema de este jovencito. Qué linda manera de recordar a su abuelo. Lamento yo no tener tantos recuerdos así como él tiene, porque bueno, a mí me tocó de otra manera, ¿no? Yo ya conocí muy viejitos a mis abuelos, algunos no lo conocí, bueno, pero hermoso. Bueno, en cuanto a lo que leíste, ese artículo del señor periodista, señor Pepe, también muy de acuerdo, y te agradezco mucho que lo hayas leído por la radio. Bueno, siempre me olvido, pero hoy me estoy acordando, a todo el equipo técnico, a este señor Rotundo, el dueño de la radio. La verdad que está muy buena Radio Amplitud, y vos sos uno de los punteros de la radio, Bueno, y no sé qué más se quisiera decir, por ahí me olvido de algo importante, pero para mí es muy valioso todo lo que haces en la radio, muy entretenido el tema de la lengua galega, de Falemos Galego, y también el tema del músico Carlos Núñez. Bueno, estamos en la mitad del programa, espero que siga siendo tan lindo. Y bueno, te agradezco, Ramón, la calidad de tu programa, y te mando un abrazo y que tengas un buen año también. Ya te lo dije la vez anterior y te lo sigo diciendo. Y bueno, si Dios quiere será hasta el domingo que viene. Si estoy en la ciudad y te puedo llamar, donde esté, si te puedo llamar, te llamo, y si no será hasta el otro. Bueno. Bien, gracias. El primer mensaje, yo no sé si no escuché el nombre de la señora, le pido disculpas, o es que no lo dijo, pero muchas gracias por el mensaje, señora. Lo mismo que a María de Villa Devoto, que nos llamó luego, y a Consuelo Bermúdez, nuestra amiga de tantos años también. Así que gracias por comunicarse y por dejarnos sus mensajes. Bueno, ahora hablando de comunicarse, estoy en una comunicación con Galicia, con la zona del sur de Galicia, de Vigo, a ver si es concretamente en Vigo o en Samans. José Manuel, moi boas tardes. Hola, moi boas tardes a todos os amigos da Argentina. Moi boas tardes, Ramón. ¿Dónde estás concretamente? Sei que estás paseando, pero dime dónde. O punto exacto onde estou neste momento é no Alto de San Cosme, que é a zona máis outa que hai subindo dende Samans, e que xa empeza a baixar cara ao Porriño, pero estou xa no alto, que é onde se organiza todos os domingos unha feira que dura todo o día e a que acude moitísima xente.
unha feira das de antes con animais así ou unha feira máis artesanal? Originariamente era unha feira de gando. Eu lembro perfectamente ver os pechados que se montaban os domingos e os gandeiros como puñan os porquiños á venta, os años e as ovellas, mesmo algúns levaban vacas. Actualmente o gando desapareceuse. Únicamente é unha feira onde se poden atopar pois consumibles como poden ser churros e chocolate ou roupa, calzado, artesanía, cousas deste tipo. O gando xa pasou a historia. Xa non están nas feiras. Bueno, quere decir que andiveche e seguirás andando por carreiros ou vas inventando itinerario polo monte? Non, realmente aproveito os múltiples carreiros que hai, as corredoiras, mesmo as pistas de camiñantes que hai marcadas e que están estructuradas. Eu por aquí mesa con moita confianza e coñecemento, porque estes 2 últimos anos tocoume camiñar moito por cuestións de saúde, e a verdade é que levo redescuberto o Galiñeiro, toda a Serra do Galiñeiro e as súas inmensas belezas. Non, Monte Través non, porque ademais moitas das partes que pertencen ás comunidades de montes actualmente están pechadas con alambrada para evitar que o gando salvaxe que aínda temos nestes montes se poida meter e poida comer os brotes das plantacións, das replantacións das árbores, porque aquí sufrimos a finais do ano 2017 un espantoso incendio que prácticamente asolou o Galiñeiro e toda a contorna, así que houve que volver outra vez a replantar as árbores. Aproveitouse para facer plantacións de castiñeiros, plantacións de outras frondosas, ademais de piñeiros, claro, e escapando dos temidos eucaliptais, que o único que sirven é para enriquecer a uns poucos e para que nos quedemos sin monte. Bueno, estamos falando con Xosé Manuel Fernández, non lo dixen, músico galego, fundador nada menos que de un dos grupos para min máis emblemáticos da música tradicional galega, como foi Muxicas. Foi e é Muxicas, porque aínda que non se reúnan como tal para tocar, seguramente que algún día han se xuntar en algunhas festas particulares ou encontros os antigos Muxicas, pero digo, ele, Xosé Manuel Fernández Muxicas, así coñecido, estános contando que anda camiñando pola Serra do Galiñeiro, ali pertiño de Vigo, pertiño de Mos, do Val Miñor, pero a comunicación, Xosé Manuel, porque ti sigues sendo un gran creador de música, en este caso con uns traballos impresos en cadernos ou libros, como se chamen, no que acabas de publicar, por exemplo, entre outros traballos, un tango triste sobre un pasodoble azul. Así que gustaríame que nos contes un pouco que este traballo que estás rematando ou remataches en estes días de facer. Efectivamente, nestes días vimos de sacar a rúa, de publicar, de poñer en circulación o terceiro volumen das pezas guapas para gaita, para zanfona e acordeón, que é unha colección de temas compostos por min nestes últimos anos e que foron repartidos temáticamente. Xa saíra no seu momento o volumen primeiro, que estaba dedicado aos valses, e o volumen segundo, que estaba dedicado ás muiñeiras, con 21 novos temas cada en seu. Había 21 novos valses e 21 novas muiñeiras. E hai un par de días que recibimos por fin, con un mes e medio de retraso da imprenta, o terceiro volumen, un volumen dedicado ás rumbas, ás polcas, ás mazurcas, ás habaneras, aos fostrots. Tamén vai unha milonga e un tango, que é o que te refires.
É dicir, este traballo xa está en Galicia, digamos, ao alcance de quen queira mercalo, non? Efectivamente, xa empezamos a efectuar os envíos e a distribución deste terceiro volume. Xa hai máis de 70 afortunados que ou ben o teñen no seu poder ou están a piques de recibilo por correo certificado, e estamos atendendo pois todas as demandas e os pedidos que temos deste terceiro volumen da xente que está coleccionando esta colección de temas imprescindibles para a gaita. Os imprescindibles basicamente porque é fundamental coñecer para poder despois opinar, criticar ou disfrutar, no mellor dos casos, dos temas que se fixeron novos. Claro, polos ritmos, o meu coñecemento musical é moi superfluo, non? Pero digo, polo que te escoitei, os ritmos de habanera, rumbas, foxtrot, tango, milonga, estamos falando de ritmos con unha impronta de América, non? Cal o obxectivo, é dicir, está dirixido justamente a difundir eses ritmos en Galicia, ou en certa forma recoñecer e devolverlle aos músicos americanos esa herdanza que recibiron os galegos? Efectivamente, esta segunda proposta túa é a máis atinada. Realmente o que intento con esta publicación, con este terceiro volumen, é reconectar a xente de Galicia e de fora de Galicia no punto no que se desconectou a sociedade galega e a música dos gaiteiros. É dicir, a principios e mediados do século pasado, en Galicia e fora de Galicia, tamén na Argentina, e iso constame, a xente bailaba nas festas o son dos gaiteiros ou dos grupos regionales, ou se chamaran como se chamaran, e bailaban os ritmos de moda, foxtrots, habaneras, polcas, tangos, milongas, rumbas, mazurcas, valses, e de repente a xente esqueceu bailar. De repente houve unha enorme ruptura, poido ser pola Guerra Civil Española, poderon ser moitas as circunstancias, pero a realidade é que se rompeu, se fracturou esa línea de continuidade que hasta ese momento se tiña intacta, mesmo incorporando novos ritmos, como é neste caso, pero galeguizando. Os gaiteiros galegos aprendían unha peza de outra cultura e despois de digerila, de pasada polo tamiz da nosa propia cultura musical, cando executaban, tiña unha impronta que as identificaba como genuinamente galegas tamén, porque tiña o noso acento, a nosa fala, aínda que fose unha habanera ou fose un tango ou un foxtrot. E isto é o que eu intento, recuperar, reenganchar nese punto para intentar coser a nosa línea de continuidade e que volvan outra vez aos grupos que facemos música tradicional a enganchar coa sociedade, que ao final é para o que deberíamos servir, para ser útiles, para que a xente se divirta. E eu creo que bailando a xente é unha das formas coas que máis se divirte. Tes un fungueiro na man, o preto? Un fungueiro? Sí. Non, hoxe sen a camiñar sin ninguna... No, digo porque se os cans que ladran non son teus, vas a estar... No. Están como embravecidos. Aquí por lo menos sintes... Sí, pero sentíanse, claro, porque vou pasando polas beiras das casas e das fincas e en canto os cans escoitan que hai movimento cerca, rapidamente se poñen a defender o que consideran que é o seu espazo.
Por eso ladran, pero están dentro das fincas. Sí. Eu sigo camiñando, sigues camiñando. De camiñar en toda a conversa. Mentre falas, bueno, fantástico, porque eu decía, bueno, me parece que os están cercando os cans en calquera momento, se non tenga algún fungueiro, algún pau para espantalos, vaiselle complicar, non? Se están pechados. Normalmente sí que camiño con un na man, pero porque me regalou un amigo, compañero e alumno que o talla él manualmente e ten a forma dunha culebra enroscada ao redor dun pau. Algún día subirei unha fotografía ou ben a Instagram ou ben ao meu Facebook para que poidades ver que preciosidade de bastón me regalaron, que é o que do que me servín para volver outra vez a poder camiñar, porque sabes que eu estiven con leucemia 2 anos, estiven, bueno, nunha situación moi delicada, pero afortunadamente fomos recuperando de novo forzas a base de forza de vontade, de moitos paseos e de moita calma, claro. E agora estou infinitamente mellor. Bueno, pois iso é realmente salientable. Sabemos de ou algúns polo menos coñecemos do teu da túa loita contra a enfermidade, e de como poideches superala, e como sí, estás. É importante transmitir esa mensaxe. Haberá moita máis xente que pase por un trance semellante ao meu, ou que coñeza a xente que este a pasar, que loiten, que de aí se sae con bo humor, con moita forza de vontade, con moito exercicio, non deixándose ir, senón mantendo o espírito en alto. Ese sai. Bueno, pero ti pasache de estar postrado, totalmente postrado, a ir agora a pé pola Serra do Galiñeiro, ali entre enfervorizando os cans dos veciños mentras falas con unha radio en Bos Aires. Eche unha postal, non deixa de ser unha postal, non? Sí, isto é realmente unha fermosura, é un privilexio, bueno, é un privilexio vivir en Galicia, evidentemente, pero concretamente aquí en Zamáns é un privilexio aumentado porque esta é unha zona tranquila, ampla, aberta, con moita montaña, con moito pastizal, cogando inda solto polas estradas, e que hai que conducir con cuidado porque te cruzas con un rebaño de ovellas ou con unha manada de cabalos salvaxes a nada que te despistes. Sí, eso dos cabalos salvaxes é un privilexio, non? Que temos aí no monte galego. Sí, de aquí ainda se fan os curros dos que tanta xente fala, pois aquí no Galiñeiro tamén temos o curro do Galiñeiro todos os anos, que recolle as bestas que están soltas polo monte para poderlas separar, para, bueno, cortarlles as crins e poder marcar as novas crías que cada ano nacen no monte. Ben, Xosé Manuel, eu falaría toda a tarde, pero lóxicamente todo ten un límite, en este caso horario, e ademais quero compartir coa xente a versión que tiveche la xentileza de mandarme de Tango Triste sobre un pasodoble azul, que está en MIDI electrónico, non? A ver se algún día o escoitamos con gaita e outros instrumentos, pero bueno, polo de agora o importante de telo como primicia, coido eu na radio, esta composición túa, e quería que nos expliques un pouquiño tamén por que Tango Triste, porque digoche que hai tangos moi alegres, que non todos son tristes, pero hai instalado, e sobre todo os irmáns brasileños instalaron moito, eles din o tango é o lamento do cornudo, pero está instalado a tristeza do tango. Sin embargo, hai moitos tangos moi alegres, que loan moito a vida, pero bueno, en este caso de que por qué Tango Triste sobre un pasodoble azul.
Ben, efectivamente, concordo totalmente contigo na teima de que efectivamente existen tangos que non son tristes. Precisamente por eso se especifica no título deste tema que este non é un tango calquera, ni siquiera un tango leve, un tango triste. Isto mesmo sucede tamén cos fados, que tamén teñen esta etiqueta imposta de que son necesariamente tristes, e tampouco é certo. Neste caso, o que intentei foi reflectir nun tema. Eu compoño de oído, como ben sabes, porque non teño estudios musicais, pero sí teño a capacidade mental, porque fun creado así, non en ningún mérito específico, de poder inventar melodías e de imaginar máis na miña cabeza e logo poderlas pasar a papel para ver se o resultado físico encaixa ou se axusta ou se acerca o que a min me soaba na cabeza. E me pareceu que este tango, eu sempre fui moi tanguista dos clásicos, obviamente, porque aquí tampouco temos un enorme coñecemento dos tangos, pero sí que seguín con moito fervor a figuras egrexias do tango argentino, e me pareceu sempre moi profundo todo o sentimento que transmitían. A min como músico sempre me gustou xogar coa posibilidade de intentar ser eu quen transmitira un sentimento profundo. E aí xoguei coa melodía, porque este tango bascula entre unha melodía dun tango ou dun pasodoble. Está escrito dende Galicia, polo tanto dende a distancia enorme. Me gustaríame moitísimo achegarme o máis que poida o que é a vosa teima e a vosa música, pero hai que ter en conta que a miña ignorancia, o meu descoñecemento, a miña distancia tampouco me permite ser moito máis preciso. Espero ter atinado coas notas precisas e os tempos precisos para que se mova algún ápice a sensibilidade que sen dúbida tendes todos aí na Argentina, argentinos, galegos, todos. Bueno, eu creo que o lograche totalmente. Xa terás outras voces máis calificadas que cho poderán afirmar tamén. Nada, Xosé Manuel, moitísimas grazas polo tango, gracias por esta conversa, por permitirnos sentir un pouquiño en esta quente Bos Aires destes días, sentir un pouquiño ese recendo de piñeiros que seguramente hai ali en esa zona pola que andas camiñando agora mesmo, donde ademais sentimos eses ladridos de cans que aínda que... Acabo de pasar agora mesmo polo roteiro dos muiños de Zamáns, muiños de auga, por suposto. Aquí están todos revolucionados porque aquí está empezando a anoitecer, todos os cans están saindo a dar o seu paseo e me pillan a min aquí no medio. Sorte que non levantan máis dunha cuarta do chan. Bueno, Xosé Manuel, graciñas, unha aperta hasta todos los momentos. Gustaríame que me mandes esa foto do bastón, porque me gustaría ter esa foto, así que se queres pódemela mandar polo WhatsApp, por que non? Porque penso que pode ser unha foto de fondo de pantalla da nosa transmisión. Ti sabes que o programa sae polo Facebook, temos sempre algún motivo galego. Hoxe, por exemplo, témolo o Castelo de Pambre, aquel que se salvou das revoltas irmandiñas, bueno, por que non un domingo poñer ese bastón que para min é un símbolo de vida, de pervivencia, de loita e de porvir. Así que agradecereiche moito. Estarei encantado de enviarcho a ti e compartilo con todos os ouvintes que se queiran achegar polo Facebook a vosa página. Unha aperta, Xosé Manuel. Ímonos escoitando Tango Triste sobre un pasodoble azul. Chao. Chao.
Bueno, gracias Ever Galeano por tu trabajo. Deico Domingo, boa semana para todos.